Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta quinta mesa del Encuentro Centroamericano de Escrituras de Mujeres Ojo de Cuervo. Este ya es nuestro tercer y último día. Gracias por seguir con nosotras. Bueno, esta mesa lleva por título Escritura y Migraciones con Rostro de Mujer. Y antes de pasarle la palabra a Silvia Elena, que es la moderadora, quería recordar al público que deben firmar el formulario. Ya saben, tienen que seguir ese enlace. Esta vez nos hemos asegurado de que está funcionando. También quería recordar que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, por favor, y así solo dejamos encendidas las cámaras de las ponentes y la moderadora. Entonces voy a presentar a Silvia Elena Guzmán. Es máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, es miembro de la colectiva de mujeres escritoras Las Jícaras. Sus poemas y cuentos han sido publicados en diferentes revistas latinoamericanas y algunos han sido traducidos al francés y al portugués. Es autora de los libros Juana, publicado en el 2019, y tuve el placer de presentar ese libro fabuloso, y el segundo poemario que fue publicado en el 2020 se titula Enfermas de Juventud. Gracias, Silvia, y tienes la palabra. Muchas gracias, Tania, por la presentación, y muchas gracias a todas las que nos siguen acompañando en este ciclo de conversatorios, de encuentro entre mujeres y pensadoras centroamericanas, escritoras, ¿verdad? Esta mañana tenemos un conversatorio que a mí me mueve muchísimo y me alegra muchísimo poder moderar. El título del conversatorio de hoy es Escritura y Migraciones con Rostro de Mujer, para la cual hemos convocado a una serie de poetas que desde sus escrituras, desde su literatura, desde su pensamiento, se han acercado a las migraciones centroamericanas, sea por experiencia propia o sea por el acompañamiento a los procesos de mujeres y de personas migrantes en general. Sabemos que la migración en Centroamérica es hoy una de las muestras más grandes de la desigualdad que vivimos en nuestra región, ¿verdad? Que muchas se ven obligadas a salir de sus países a causa del racismo, de la pobreza extrema, de la desigualdad económica, y especialmente en el caso de las mujeres, por la violencia de género, ¿verdad? Para conversar sobre estos temas y sobre cómo entendemos y pasamos por el cuerpo las migraciones, es que hemos invitado a estas maravillosas poetas que tengo acá conmigo. Falta Lauri García Dueñas, esperamos que se pueda incorporar en cualquier momento. Sin más, voy a presentarlas, les voy a contar. Ahí está Lauri. Muchas gracias, Lauri. Qué dicha, no te había visto, bienvenida. Para contarles cómo va a ser la dinámica de la mesa. Lauri, si quieres puedes dejar tu cámara encendida, nada más tu micrófono apagado. Para contarles cómo va a ser la dinámica de la mesa, primeramente yo las voy a presentar, ellas van a leer un poema, luego yo les voy a ir haciendo preguntas y las participantes van a ir conversando sobre estas preguntas que yo les voy a ir planteando, y al final abriremos un espacio para que las compañeras del público nos puedan hacer preguntas y comentarios. Muy bien, entonces quisiera presentar en primer lugar a Julia Enríquez. Ella nació en Honduras, vive actualmente en Costa Rica y nos dice que con el paso del tiempo se define más centroamericana que nunca. Es magíster en Historia del Arte, se ha dedicado a la producción y gestión cultural con un fuerte e intencional énfasis en los proyectos que evidencian el papel de las mujeres creadoras. La escritura se volvió una nueva ruta de paso por la vida, aflorando su deseo por aquellas historias que tantas veces las mujeres hemos guardado como íntimas. Julia, bienvenida, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Silvia Elena, muchas gracias por esta maravillosa sensación de sentarme a la mesa con mis compañeras poetas, escritoras. Visa. Apoya sus manos en las rodillas y así palpar de dónde viene. Colecciona palabras que serán lanzadas. Florece la sutura de su costado a la orilla de un río. Los chirridos de los grillos la siguen. Desagua sus impulsos y razones.
Sentada en la piedra más grande, ve un campo de orquídeas florecer. La lucidez le genera angustia. He ahí su incitación de traspasar expectativas por el ojo de una aguja. Diluye el tiempo, estiva silencios, vestida de afectos, sigue decidida a viajar. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Muy bien. Ya yo empecé a tener la piel de gallina, el nudo en la garganta. Muchas gracias, Julia, por tu poesía. Ahora voy a presentar a Laura Cristina García Dueñas, quien es escritora y periodista, es maestra en comunicación y cultura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado los poemarios La primavera se amotina, Sucias palabras de amor, Del mar es el ahogo, que fue el 18º Premio Interamericano de Poesía Navachiste en Sinaloa, Jóvenes Creadores 2009. El tiempo es un texto indescifrable, La tía, Atávica y Atávica Memoria, Virginia. Asimismo es autora de las plaquetas Hombre, Mar y Mujer en el Mar, El desierto es verde, un error espectacular atravesado por avenidas e hipopótamos líquidos, Saigón, Cuaderno africano, América, Aquí, En el borde cúspide y Filagranas. Laura, es un placer contar con tu voz en esta mañana. Muy buenos días a todas y todes. Es un honor para mí estar acá. Vengo acalorada porque una mañana con 2 niños chiquitos es todo una experiencia y me gusta estar aquí rodeada de ustedes, de amadas conocidas y amadas nuevas conocidas. Y les voy a compartir un pedacito de mi poema América. América es el libro que aún no se ha escrito. Aunque tal vez no sea la persona más adecuada para hacerlo, voy a escribirlo yo. Mientras digo nada y espero que tus dedos elucubren una selva o el reducto de tu voz abra mi pensamiento en dos. Siempre hay un vocativo, una calle con nombre propio, un tren de espadas, el ruido de los coches, una pulsión, un lápiz de labios rojo asediando la madrugada, para luego ser una mancha de partes borrosas que provoque un espacio hueco en el plexo, siendo el sol un dios fugitivo, algo desnudo e inacabado como el ruido marítimo del viaducto, o la escritura, libre interpretación del frenesí. Escribir con fruición los bordes de todas las cosas sin Dios, la primera mancha de sangre menstrual en una pared de piedra. Ella vino para separarnos y obtuvo tus palabras de árbol. La conquista es siempre pública. De nada sirven los celos frente a las jacarandas y las ventanas. Fui olvidada. Este continente es mi abuela y su locura senil, mi cuerpo acompañándola a las 4 de la tarde, mi recuerdo queriendo que no golpeen a mi abuela por esa locura senil, las hormigas ahogando la sangre de mis tobillos, el abasolo y los asteroides que cayeron en el desierto, la mancha lunar repetida, el sexo en el jardín de la muerte y las guayabas, los aspersores encendiéndose en el norte de México, mientras otros harán de la noche el ruido del roce, y vos te quedarás gritando el nombre del lugar en la madrugada. No me detendré todavía, no me corresponde. América es tan larga, vocativo. Lo que he intentado decirte es tan hondo que no puedo, que me vuelvo estalactita, esa palabra repetida, frente a tu presencia carne que no entiendo qué lugar ocupa en mi territorio escribiéndote a deshoras con la ropa inadecuada para las exigencias de este mundo. Tan distraída la grafía que no aterriza como los helicópteros militares que nos acechan. ¿Qué es un continente? ¿Quién es una lengua? ¿A quién le corresponde decirnos los países?
¿Quién determina esta música que nos hace temblar la boca? ¿Cómo podremos salvarnos si aún nos corresponde descubrirnos? Y eso, un fragmento de América. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Laura. Increíble. Muchas gracias. Ahora me complace presentarles a Alejandra Solórzano, quien es costarricense y guatemalteca. Es escritora, actriz y productora artística. Ha publicado Detener la historia del 2015 y Todo esto sucederá siempre del 2018, ambos de Ediciones Espiral. Su obra ha sido publicada en antologías de Centroamérica, el Caribe, Suramérica y Estados Unidos. Una parte de su obra poética hilvana desde una escritura intimista y documental, experiencias vinculadas a la migración política de su familia durante el conflicto armado interno en Guatemala. Desde el 2007 reside en Costa Rica y actualmente es productora artística en el programa de Ministerio de Cultura y Juventud y es académica de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Ale, adelante. Muchas gracias, Silvia Elena, compañeras. De verdad para mí es una alegría enorme y sobre todo es una emoción muy grande porque, digamos, Ojo de Cuervo nos invita a deshilar, ¿verdad? Y esto me llevó a pensar en primera instancia, digamos, a esta labor ancestral, ¿verdad? Que hemos desarrollado las mujeres, ¿verdad? Que es reunirnos a tejer o reunirnos a narrar nuestra historia y nuestra vida mientras estamos hilando en ambas vías, ¿verdad? Hilando nuestra memoria, hilando nuestra historia y al mismo tiempo hilando, ¿no? Y este ejercicio de deshilar para mí es como un homenaje a todas estas ancestras, a todas las narradoras y escritoras y tejedoras que antes que nosotras pues también han hecho este ejercicio de deshilar y de romper ese vestido llamado nación que nos impusieron, ¿verdad? Para pensarnos como lo que somos, cuerpos, territorios, ¿no? Como bien lo han dicho nuestras grandes intelectuales centroamericanas y mesoamericanas. Entonces, voy a compartir este texto de un libro inédito y no tiene título, pero es el número 7. Dice, el hilo de la escritura, cortar y coser tiempo. Lo hice para no ser abandonada por mi historia, una madre inmensa, inacible, a la que seguí incesante, amorfa, dúctil. Hice de este cuerpo un traje emotivo con el que aprendí a maldecir, a amar la cinta transportadora en que nos hicimos expertas en el arte móvil impecable de huir y asestar golpes a la incertidumbre sin ser notadas. Escribí para disimular el hambre adolescente en un mapa inquieto, sin instrucciones para andar y qué sentir. Aprendí que de un puñado de palabras se hace un buen anzuelo de pan para las horas. Gracias. Gracias a vos, Ale. Increíble, gracias. Muy bien, ahora voy a presentar a Chari Gumeta, quien es de Chiapas, es poeta y promotora cultural, ha publicado libros de poesía y de investigación histórica, tanto en físico como en revistas electrónicas. Su libro Llévate los sueños, déjame los recuerdos, ganó el Fondo de Publicación Coneculta en 2020, ha participado en festivales, ferias de libros y coloquios nacionales e internacionales, tiene varios reconocimientos por su trayectoria, dirige el fanzine Yomarán Hayatsame, espero haberlo dicho bien, que promueve la literatura femenina. Es directora del FIPSC y coordinadora de del Festival de Literatura Proyecto Bosch. Muy bien, adelante, Chari. Buenos días, queridas compañeras, buenos días a todos los invitados. Qué lindo reunirme con poetas tan queridas, poetas tan influyentes en este movimiento de mujeres en literatura. Ahí está mi queridísima Lauri Garcidueña, a quien le tengo un cariño muy especial, una mujer de lucha y la admiro muchísimo. Y a mi querida Nora, también a mis preciosas, que son como mis niñas, Alejandra y Julia, bueno, y todas las demás. Son las que conozco
físicamente y espero pues en un futuro, también a Susana la conozco, me invitó a un evento en El Salvador y compartimos, y a Tania también. Pues les mando un abrazo muy cariñoso y me siento muy complacida que vengamos a platicar sobre la situación de la migración. Hace muchos años yo terminé la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales y desde ahí ya me hacía cosquillita hablar sobre esta situación, pero en ese tiempo no se veía tanto el movimiento de las mujeres migrando por estos rumbos, sino fue a partir de 1990 cuando se dio ese boom de que las mujeres empezaron a emigrar y después los niños. Una situación realmente muy triste porque cuando me di cuenta ya estaba todo ese movimiento muy fuerte y dije, no puedo quedarme yo sin saber qué está pasando. Así es que hice todo un proyecto para hacer un trabajo literario sobre la migración y me fui a vivir a la frontera en 2012. Estuve viviendo ahí intermitentemente para hacer una poesía testimonial. De ahí salieron 4 libros, 3 de migración, sobre los migrantes en general, y uno al que le tengo muchísimo cariño, que es este libro que se llama También en el sur se matan palomas, que habla sobre la violencia hacia las mujeres y principalmente a las mujeres migrantes. Es una tristeza. Quien no ha vivido en esa frontera no sabe a lo que se enfrentan nuestras queridas hermanas migrantes. ¿Sí? Es realmente muy triste. Cuando viví ahí me di cuenta que venían huyendo del infierno, pero caían en las manos de los diablos, porque los diablos viven en la frontera, no en su país. Eso quiero que lo sepan. Fue muy triste chocar con esa realidad que aquí en el centro de Chiapas, donde vivo, es inverosímil, o sea, increíble todo lo que lo que yo les conté. O sea, mucha gente me dice, ¿de verdad? O sea, no lo creen. Ahora lo que les digo es, vayan a vivir a esa frontera para que vean de qué se trata. Y bueno, voy a compartir con ustedes de este libro, También en el sur se matan palomas, un poema titulado Es otoño. Es otoño, de mi cuerpo caen hojas y de mis ojos lluvia. Yo amo en mis ojos esa imagen tuya que se perfila en el horizonte. Te miro con hambre, con mendicidad, con la esperanza que solo tenemos los pobres de conservar algo nuestro. Mientras me alejo, me voy más sin nadie, junto a mi soledad, tiritando de frío el alma y recogiendo el silencio. Voy al norte con el viento en las manos, meciéndolo como un niño en su cuna que no quiere dormir por la ausencia de mamá. Esta noche lo acurrucaré junto al cansancio de las horas y dormiremos juntos, cubiertos por las sombras. Muchas gracias. Gracias a vos, Chari, por tu poesía y tu trabajo también. Ahora quiero presentar a Nora, que hace un ratito nos decía que ella es una migrante perpetua, una nómada. Nora es afrodescendiente guatemalteca, es trabajadora social y maestra en antropología. Ha transitado por 2 grupos literarios, el Quinto Infierno en Guatemala y el Taller Nautas Cartonera de San Cristóbal de las Casas. En el año 2000, con su trabajo A Mar Abierta, recibe el premio único del primer certamen de poesía Alaide Fopa. El año 2004, premiada en el primer certamen de poesía Mujeres Accionando desde el Arte, desde el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en el 2014 recibe la mención honorífica en el primer certamen interuniversitario de poesía y cuento Juan Fernando Cifuentes, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado Abrir la Puerta en el 2000, Eterno Desencanto, en el 2005, Sur Desterrada en el 2011 y un libro de relatos testimoniales, A Voz en Grito, en 2003. Nora, un placer tenerte acá con nosotras. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Yo no soy experta en el tema, pero voy a hablar desde la experiencia Nora, de una familia. ¿Sí? Nora, ¿puedes acercarte un poquito más el micrófono para escucharte un poquito mejor? Bien. Ahí. Sí, decía que me da muchísimo gusto estar acá y
estar con grandes mujeres tejedoras de la palabra. Gracias por la invitación. Yo no soy experta en el tema de migración, más bien voy a hablar desde mi condición de migrante y desde que vengo de una familia migrante. Todos somos migrantes en mi familia, entonces desde ahí quiero posicionar en esta mesa. Voy a leer un poema de Lucy Chao que se llama Migración y que me encanta. Migración. Las aves migratorias no son ilegales porque los pájaros no pagan impuestos ni levantan estructuras que se hipotecan o devengan salarios que se embargan. Los delfines viajan libremente por los mares hasta que en el acuario de la Florida los necesita para el crecimiento de la siempre frágil industria hotelera. Los monos aulladores viven entre los árboles, construyen comunidades de aullidos feroces, hasta que la industria madera exige que se muden y dejen su hábitat en lo profundo de la selva noble. Las palomas habitan los campanarios y los tejados, hasta que un edificio más alto les corta el vuelo cotidiano y subyacen en las plazas con semillas bondadosas y restos de agua contaminada. La gente que no sabe todas estas cosas piensa que las aves han enloquecido, que los delfines quisieron conocer la costa y que los monos aulladores no conocen las reglas de la convivencia. Por eso, cuando emigran los pájaros, los peces y las mariposas, en mi país olvidan que la abundancia reside en la mente de quien la imagina. Sí, muchísimas gracias, Nora. Muchísimas gracias. Yo creo que, como bien decía Julia por ahí en el chat, es imposible no conmoverse, ¿verdad? Solamente escuchar su poesía ya nos llena de muchísima sensibilidad. Yo quisiera, para iniciar la conversación, plantearles una pregunta. El conversatorio se llama Escritura y Migraciones con Rostro de Mujer, ¿verdad? Y si bien tenemos esta imagen de la que hablaba ahora Chari, ¿verdad? A partir de los 90, de cómo la migración empieza a tomar una imagen, un rostro, ¿verdad? Más feminizado, ¿verdad? Y la migración de las mujeres tiene características específicas. Las mujeres migran de cuerpo completo, ¿verdad? A veces dejando partes de sí en sus lugares de origen, a veces pedacitos en el camino, pero están migrando con toda su corporalidad. En este sentido, quisiera preguntarles cuál es el simbolismo que ustedes ven en el cuerpo de las mujeres migrantes o exiliadas en la poesía de mujeres centroamericanas, en su propia poesía, que escriben sobre migraciones. La que desea hablar, nada más levanta la manita y vamos generando la conversación. Adelante, Julia. Muchas gracias. Yo aparte de resonar con la poesía, quisiera como enunciar dos cositas rápidas. La primera, creo que es pertinente, como decía tía Chari, hace mucho tiempo no se volvía la vista a las mujeres migrantes. A mí me gustaría ahora hablar y poner el tema de las feminidades migrantes más que de las mujeres, sobre todo porque las últimas caravanas de mi país, de Honduras, hay una gran cantidad de mujeres trans, ¿verdad?, de la población no binaria también, que justo emigra por esta condición, ¿verdad?, por esta situación. Y creo que estoy recordando ahorita que dijiste que migramos con todo el cuerpo. También es interesante que algunas retornan y retornan sin alguna parte del cuerpo también, ¿verdad? O sea, en su mayoría, por ejemplo, ahora las mujeres que están retornando a Honduras, a mi país, hay muchas que han perdido, y bueno, tía Chari tendrá más información en la bestia, ¿verdad? Cuando se caen, pierden partes de su cuerpo. Entonces creo que este simbolismo, ¿verdad?, de viajamos con un cuerpo y retornamos y retornan algunas en trozos, ¿verdad?, es
Creo que eso está ahí, por lo menos en mi poesía. Creo que esta fragmentación, como decía Alejandra, de esto de ser un tejido, creo que también va ahí con nuestras capacidades, con las manos, los ojos, las entrañas. Sí, súper importante lo que decís, William. Muchas gracias. Nora, adelante. Quiero colocar, digamos, como primer punto, quizá que yo veo, que todos sabemos, es que esta dinámica de control de las fronteras para la... No se escucha mucho, querida Nora. Esta dinámica, voy a gritar porque parece que mi teléfono no funciona, mis auriculares. ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno. Esta dinámica de control en las fronteras para la movilización transnacional responde a un sistema de clasificación de las personas en el que subyacen el patrón de poder colonial, patriarcal y racializado. En ese patrón de poder, menos oportunidades de migrar y mayor vulnerabilidad tienen las mujeres y las niñas, no solo por su condición de género y edad, también por su identidad étnica, de clase y otras variables como el nivel educativo, el estado civil, etc. Los cuerpos de las mujeres migrantes que silvanan en los versos de las poetas que conozco son cuerpos que están atravesados por el drama social de cruzar fronteras sin tener permisos oficiales, que validen ese tránsito con menos riesgo y vulnerabilidad. Y digo con menos riesgos porque en estas sociedades solo el hecho de nacer mujeres ya nos sitúa vulnerables o transgresoras, condicionando nuestro tránsito a estos estados emocionales que nos generan ansiedad, miedo, incertidumbre y desconfianza. El movimiento feminista ha reflexionado sobre el carácter represivo y explotador que el cuerpo femenino ha tenido en los distintos momentos históricos. En ese sentido, el transitar y cruzar fronteras sin permisos de por sí es una situación que es considerada criminal, ¿verdad?, para los cuerpos femeninos, porque significa colocarse en la mira de los cazadores de estos cuerpos. La mujer que sale sin permisos legales o familiares es una vaga, loca o algo más. Entonces, en el lenguaje poético ha sido revelador en ese sentido. Muchas de las compañeras que escriben, al expresar las emociones de esos cuerpos femeninos que en su tránsito van sumando heridas, algunas de estas que supuran, otras cicatrizan en el camino, son territorios con memorias e historias, con sueños, son cuerpos rotos, como decían las compañeras, que caminan con la esperanza de encontrar un paisaje alentador por donde caminar y reconstruirse hacia una vida con mayores posibilidades, ¿verdad?, que el país de origen les ofrece. Yo en esta revisión para esta mesa encontré un texto de Ilka Oliva Corado, una poeta que salió en el 90 para Estados Unidos a buscarse posibilidades, ¿verdad? Su poesía está solo enfocada en las cuestiones migratorias, y ella tiene un poema que dice El tren de las moscas, que tiene que ver con la bestia, ¿verdad? Y ella expresa, porque ella hizo ese recorrido, entonces desde su experiencia, ella expresa en sus textos cómo van esos cuerpos, y dice: en el refugio de las moscas, donde ninguna tranquilidad habita, viajan los sueños rotos, agazapados en las miradas vacías de quienes en éxodo clandestino se aferran al óxido de un vagón de un tren que no va hacia ningún lugar. Yo ahí terminaría ahorita para dejarles también la palabra. Muchas gracias, Nora, de verdad. Además por traer a estas otras textualidades aquí a la mesa. Chari, adelante. Bueno, lo que platica Nora me llama mucho la atención porque efectivamente, como les comentaba, para hacer esos poemarios en los que yo hice todo un proyecto, pues fui a vivir a esa frontera. Incluso abrí espacios para que el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango tuviera sedes en esa frontera, y actualmente pues ya van poetas a compartir en esos lugares, y hacemos el cruce como lo hacen los migrantes, leyendo poesía. Alejandra estuvo con nosotros el año pasado. Leemos poesía sobre las balsas
que van de Guatemala a México. Es un proyecto que yo siempre lo soñé y que, bueno, se hizo realidad. Bueno, pues precisamente en esa frontera, cuando llegué, pues yo llegué en 2012, ya la migración femenina ya era todo un boom, ya era bastante visible. Me di cuenta que la mayoría de las mujeres que viajaba eran madres solteras. En Estados Unidos se abrieron muchos campos de trabajo para estas mujeres, tanto en las maquiladoras como personas de servicio en las casas. Y bueno, a los gringos pues les gustaba mucho porque ellas no cobraban tanto como cobran las personas de Estados Unidos que se dedican a esto. Entonces, ellas pues encontraron esa fuente de trabajo en Estados Unidos y pues se animaron muchas a salir. El problema estaba cuando cruzan México, llegar a la frontera, ahí todavía puede uno decir de este lado de Guatemala que están en sus casas, pero cruzando el río donde viven esos diablos, como dice nuestra querida Nora, los cuerpos más deseados y más o sea, que podían costar más eran el de mujeres y niñas. Ahí la trata es el negocio, no es el trasiego de drogas u otras cosas. El negocio ahí es la trata. Alguna vez yo le pregunté a alguno de ellos por qué. ¿Por qué no había el trasiego de drogas y por qué era la trata? Me dijo que porque la trata no atrae policías. O sea, en los gobiernos, en todo Latinoamérica es así. Nadie se interesa por esta situación social que pasan las mujeres como es la trata. O sea, la trata está a la orden del día, tú miras cómo levantan a una muchacha, tú como no estás acostumbrado te espantas, pero para ellos lo han cotidianizado de tal manera esa violencia que lo miran como algo muy normal. Así es que cuando yo estuve ahí y vi esas cosas, decía, esto no puede estar pasando. Y me decían, es que no viene la policía, aquí no hay policía. Y efectivamente nunca vi la policía en esa frontera. Nunca vi durante 4 años que estuve ahí. Rara vez, yo creo que en unos 4 años lo vería yo unas 3 veces a la policía. Y de ahí nunca. Es una franja sin ley, donde las mujeres son la principal carne de cañón. Y no solo ellas, también los que vienen huyendo de toda esa violencia que se da en esta región son las personas lésbico, trans, ¿cómo le llaman? Bueno, que son lesbianas, que son homosexuales. Yo conocí muchos de ellos y me contaron unas historias que realmente a mí me conmovió muchísimo. Conocí unos jóvenes que venían de El Salvador, que habían rentado una combi para irse. Eran personas trans, porque en su país eran violentados terriblemente. Conocí a Héctor, que por cierto hice un poema sobre él y creo que es el único poema hasta hoy que he escrito sobre esto, sobre lo que es las personas homosexuales, y él me decía que ser homosexual en Centroamérica es como traer una marca en la frente. Él había sido violado, violentado, y tuvo que huir porque lo querían matar. O sea, las personas se van de sus países por todo tipo de violencia, principalmente la violencia corporal y la violencia económica. Y esta violencia económica es lo que más le ha pegado a las mujeres. Por eso han migrado, pero no saben que llegando a esa frontera entre México y Guatemala hay otra cosa más terrible como lo es la trata. Ahí todos son... el crimen organizado se dedica a secuestrar a todos, ¿sí? Todos valen dinero, porque los hombres son vendidos como esclavos y las mujeres son pues los de la trata. Me llamó mucho la atención esta situación social, porque no vi yo fui alguna vez a la presidencia municipal a preguntar qué se había hecho sobre esta situación y me dijeron, no sabemos nada. O sea, hay una gran apatía a esta situación que le sucede a las mujeres y a las niñas. Y incluso ahí en esa frontera, en ese tiempo que yo estuve ahí, había un burdel de niñas, ¿sí? Niñas de 8 en adelante, hasta 12 años. De 12 años para arriba ya no, porque ya no les gustaba a los pedófilos.
era terrible, o sea, eso me causó a mí una gran depresión, porque dije hasta dónde ha llegado el ser humano que ya no somos seres humanos. Es terrible tanto la situación que pasa en esa frontera para las personas trans, lésbicas y homosexuales, porque también estando del otro lado en la frontera en Guatemala, ellos sufren mucha violencia. Me di cuenta y pude constatarlos. Son insultados a su paso. Uno de ellos me decía, yo ya no veo la hora para cruzar aunque sea Tapachula, pero tienen que esperar, como ya no es como antes que el tren estaba ahí en la entrada, sino que ahora tienen que esperar un pollero para que los pueda meter a Tapachula, llevarlos hasta el tren si es posible, porque el tren ahora se toma en Arriaga, Chiapas. Entonces es un gran tramo de violencia que viven todas esas personas que quieren migrar a Estados Unidos a través de la bestia. La bestia claro. Es, perdón, nada más un segundito. La bestia le llaman así porque camina y te caes, te mata, te corta, te mutila y no para. Por eso es la bestia. Y en ese tren se miran otras historias que también son terribles. Perdón por tomarme demasiado tiempo. Oh, tranquila, tranquila, no se preocupe. Creo que Chari nos ha llevado de la mano a la segunda pregunta que yo tenía por ahí para ustedes. Y bueno, nos queda claro, como decía Nora, ¿verdad? Que acá los cuerpos son vistos desde la racialización, desde la violencia de género en todas sus formas, ¿verdad? Y desde su condición de clase también. Son los cuerpos más empobrecidos, los más racializados, los cuerpos de las mujeres los que menos importan. La segunda pregunta, y yo sé que ahí tengo en fila a Julia, a Lauri y a Ale. Voy a hacer la segunda pregunta, ustedes pueden seguir comentando, solo voy a lanzar la pregunta como para alimentar la conversación. Y es precisamente esto de lo que nos hablaba Chari, ¿verdad? ¿Cuáles son los paisajes que hay en la poesía centroamericana sobre los procesos migratorios? Esto que tiene que ver con el tren, con esos otros cuerpos, o esos otros cuerpos que reprimen, pero también los cuerpos ausentes, los policías, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hay en el paisaje poético de este tipo de situaciones en Centroamérica? Adelante, compañeras. Primero, Julia, creo que había levantado la mano, luego Lauri, y luego le doy la palabra a Ale. ¿Está bien? Yo, escuchando a todas las compañeras e hilvanando con la pregunta de Silvia, dos cositas. No sé si la migración será como un banco o de tres patas, pero lo que se me ocurre o lo que estoy pensando es que la violencia es como el pasaporte de estas mujeres migrantes. O sea, creo que la violencia acompaña nuestra migración. Y cuando hablo de la violencia no quiero hablar solo, como dijo Nora, no estoy hablando solo de la violencia que ejerce una pareja, ¿verdad? O hombres sino que quiero poner en el tema en la violencia como se concibió en Belén do Pará, la violencia estatal, ¿verdad? O sea, el hecho de que, como dice Nora, existen estas leyes que no pueden ver